Buen día, mi nombre es Francisco José Chacón Loyan, soy especialista en medicina crítica, graduado de la Universidad Central de Venezuela y actualmente me encuentro trabajando en Budapest, Hungría. El día de hoy tengo el honor de estar con ustedes para compartir esta breve presentación sobre los objetivos de una investigación en ciencias de la salud, de dónde vienen y cómo podemos escribirlos. Antes de adentrarnos en los objetivos de una investigación, revisemos primero el método cartesiano. El método cartesiano o el discurso fue ideado por el filósofo, matemático y físico francés René Descartes. Este fue publicado en latín en 1656 en Ámsterdam. El método cartesiano es una de las obras más respetadas y acreditadas de la historia de la filosofía moderna. Este método puede aplicarse a diferentes ramas del conocimiento y posee cuatro principios importantes, los cuales son: el primero es el principio de la duda o la regla de la evidencia, donde no se admite nada como verdadero a menos que haya sido probado y evidente. El segundo es el principio del análisis, donde vamos a dividir el problema en diferentes partes de modo que sea más sencillo de resolver. Luego de resuelto viene el principio de la síntesis, donde se estudian todas estas partes y se hace una síntesis, una puesta en común de todo lo que hemos obtenido estudiando las diferentes partes. Por último está el principio de la enumeración. Al terminar la síntesis, enumeramos todo y revisamos por si estamos omitiendo algo. La forma en que el ser humano ha buscado el conocimiento ha evolucionado durante los años. Y después de René Descartes, este conocimiento, estos pasos han evolucionado hasta lo que hoy llamamos el método científico moderno. El método científico está compuesto de varios pasos que deben seguirse en un orden y completa rigurosidad. De esta forma, estandarizando el método, se facilita la aplicación en toda la comunidad científica. Los pasos del método científico son: primero está la observación, investigar, recolección de datos previos relacionados al tema de investigación, organizarlos de forma de establecer una información confiable para poder llegar al siguiente paso. El siguiente paso en el método científico es la pregunta, la propuesta. Es hacer una duda de lo que queramos resolver. Y para eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo realizar estas preguntas. Los pasos siguientes son la hipótesis o la posible solución a la respuesta que queremos comprobar. Seguidamente pasamos a la experimentación, que son los pasos para probar o desechar las hipótesis mediante la experimentación y la aplicación de investigaciones válidas y objetivas. Luego viene el análisis para saber si nosotros vamos a demostrar o refutar esta hipótesis. Y terminamos con la conclusión, que indica el porqué de los resultados, enunciando las teorías que puedan surgir de ellos y el conocimiento científico que se generó durante el proceso. En el día a día de nuestros estudios y en nuestro trabajo podemos ver la aplicación del método científico en las distintas formas de publicaciones científicas en las revistas médicas. Tal está, en este ejemplo que mostramos en la presentación, vamos a disecar un poco las partes del método científico. En color anaranjado está el background, es la introducción, es la observación y ahí planteamos la duda. En azul viene la propuesta, cuál es el objetivo del trabajo, la formulación de la hipótesis. En verde está la parte de la experimentación, el método que estamos utilizando, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a analizar. Seguidamente en amarillo está el análisis de estos resultados, que es lo que obtuvimos de esta experimentación. Y por último la conclusión, donde aprobamos o desechamos la hipótesis que hemos propuesto. Ahora bien, la base de toda investigación es plantearse las preguntas adecuadas para desarrollar los objetivos que nos guíen hacia las respuestas que buscamos. Si no nos planteamos las preguntas adecuadas, no vamos a poder desarrollar los pasos y la metodología
para poder obtener los resultados que estamos buscando. Entonces definamos, ¿qué es una pregunta de investigación? Una pregunta de investigación es una pregunta factible y relevante, que proporciona una declaración explícita de lo que el investigador intenta averiguar a través de una recopilación de datos. Aunque la propuesta de investigación se puede presentar como una afirmación, una pregunta obliga al investigador a ser más explícito sobre lo que propone investigar. Las preguntas deben ser respondidas mediante los datos recogidos y analizados a lo largo de la investigación utilizando los métodos con las preguntas acordes. Una buena pregunta de investigación orienta el proyecto, informa sobre los datos apropiados y el método a utilizar que aporta a los parámetros del investigador. Esto pareciera ser muy complejo, pero verán que en pocos pasos podemos realizar una muy buena pregunta de investigación y de una forma muy sencilla. Lo primero es aplicar el FINER. ¿Qué es el FINER? FINER es un acrónimo para factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Estas son las características que debe tener una pregunta de investigación. F de factible. ¿Qué quiere decir factible? El número adecuado de individuos, una buena muestra. Experiencia adecuada, que estemos trabajando en el medio donde vamos a conseguir la muestra y que tengamos la experiencia en el campo que estamos trabajando. Y que sea abordable en tiempo y recursos, según lo que tengamos y el tiempo que podamos aplicar. Interesante. En este paso, interesante tiene que ser apasionante para el investigador. Que el investigador, que tú mismo estés interesado en el tema que vas a investigar. De esta forma, la inversión de tiempo, la inversión de conocimiento, todo lo que tienes que aprender nunca va a ser tedioso, sino que va a ser emocionante. Novedosa, la pregunta debe ser novedosa, que permita afirmar o refutar o ampliar conocimientos previos. Para esto es muy sencillo, simplemente buscan los principales medios de búsqueda científicos en el área de la medicina, como lo son Cielo o PubMed en el área de la medicina. Ética, primero no hacer daño, nunca olvidemos esto. Hay ciertos pasos, ciertas reglas que debemos seguir a la hora de desarrollar un proyecto de investigación, sobre todo si es experimental. Y relevante, pues que los resultados aporten algo nuevo al conocimiento científico, si no, no tiene ningún sentido hacer un trabajo de investigación. El paso 2, para poder formular tu pregunta, es identificar el tipo de estudio. Según el tipo de estudio, entonces tú tienes una estructura para poder formular la pregunta. Ejemplo, una investigación descriptiva. ¿Cuáles son las características de ta, 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 ta? En una investigación definitoria, ¿en qué etapa del desarrollo se encuentra tal y tal cosa? En una investigación de tipo experimental, ¿qué efecto tiene, por ejemplo, una droga en el tratamiento, en la mortalidad, en la supervivencia de tal tipo de pacientes? Aquí les dejo una pequeña chuleta donde pueden ver los tipos de investigación principales en el área de biomedicina y cómo pueden formularse las preguntas para comenzar. Ahora lo que tenemos que hacer es mezclar todo esto. Tenemos que mezclar primero el análisis, cuál es el problema, el contexto en el que estamos trabajando, el tipo de investigación y de ahí entonces desarrollamos nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de utilizar la normalización de la velocidad media de flujo de la arteria cerebral media como guía de fluidoterapia sobre la mortalidad de los pacientes de la unidad de cuidados neurocríticos? Se escucha muy bonito, pero vamos a disecarlo mejor. Ahora vamos a disecar esta pregunta para ver si contiene todas las partes de las que hemos hablado anteriormente. Todas las partes importantes para una apropiada pregunta de investigación. Primero en amarillo, ¿cuál es el efecto? Como les comenté anteriormente, el tipo de investigación te determina el tipo de pregunta que vas a realizar según el chuletario que les comenté anteriormente.
Segundo viene el método a experimentar. En anaranjado, la normalización de la velocidad media de flujo de la arteria cerebral media. Vamos a experimentar con ello. Tercero, en verde, ¿cuál es el problema? Fluidoterapia. Sabemos que es muy importante saber cómo administrar los líquidos a un paciente a la hora de una reanimación, de una resucitación de un paciente en shock o de un paciente postoperado. Tercero viene el primary outcome o la variable de valoración predefinida de mayor importancia al trabajo. En este caso en azul, la mortalidad. ¿Cuál es el efecto que queremos evaluar de este método sobre la mortalidad? Y por último, el rojo, la delimitación del trabajo o el contexto en el que lo estamos realizando. Los pacientes de la unidad de cuidados neurocríticos. Esto es un poco de la disección de la pregunta de investigación. Fíjense que una buena pregunta de investigación contiene todos estos componentes y nos hablan muchísimo de el trabajo que estamos realizando, de qué se trata, hacia dónde va, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos realizando, qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos esperando. Sin embargo, a la hora de publicar un trabajo de investigación, no muchas revistas nos preguntan, nos solicitan la pregunta de investigación, sino los objetivos de la investigación. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para pasar nuestra pregunta de investigación a los objetivos de investigación? Bueno, primero delimitemos lo que son los objetivos de la investigación. Son las actividades claves para poder responder la pregunta de la investigación. Sencillo. En esta imagen, sobre el anime Doctor Stone, podemos ver cuál es el objetivo principal, el goal, el objetivo final de la investigación. Y los objetivos específicos resaltados en las manos son todos aquellos pasos que debemos corroborar o que debemos realizar para poder llegar a nuestro objetivo principal. Al igual que con la redacción de los problemas de investigación, tenemos otra chuleta que se las pongo acá para saber cómo comenzar la redacción del objetivo de la investigación según el tipo de investigación. Por ejemplo, en aquellas investigaciones de tipo descriptivo, exploratorio o experimental, podemos utilizar el verbo clasificar, definir, describir, identificar, demostrar, especificar, etc. Esta chuletario que está acá nos va a ayudar a transformar nuestra pregunta de investigación en objetivos. Llegó la hora pues de transformar nuestra pregunta de investigación en nuestra meta, en nuestro objetivo principal. Si sumamos nuestra pregunta de investigación con el chuletario para transformar los objetivos de investigación, entonces el objetivo principal pasa de ser cuál es el efecto a determinar el efecto de tal y tal y tal cosa. Sencillo. Simplemente tenemos que cambiar la estructura de la pregunta a objetivo utilizando el chuletario que les comenté anteriormente. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos que hacer un mapa mental de cuáles son los pasos a seguir para llegar al objetivo principal, para llegar a la meta. Entonces, si combinamos los pasos a seguir o los pasos necesarios para comprobar nuestra hipótesis con el chuletario que les comenté sobre los verbos para convertir preguntas en objetivos, entonces tenemos por ejemplo los siguientes. Si nosotros queremos determinar el efecto de la utilización de esta velocidad media, la arteria cerebral media, sobre la fluidoterapia en la mortalidad de los pacientes neurocríticos, lo primero que tendríamos que hacer es evaluar el efecto de la fluidoterapia sobre la velocidad media de la arteria cerebral media. Entonces, si lo desglosamos, si lo disecamos, tenemos el verbo evaluar. Segundo, ¿qué es lo que queremos evaluar? La fluidoterapia. ¿De qué? De lo que vamos a experimentar, la velocidad de la onda de flujo de la cerebral media. Y el contexto, los pacientes de la unidad de cuidados neurocríticos. Segundo, cuando nosotros evaluamos el contexto o sobre lo que estamos trabajando, existen ciertos gold standard, que son aquellas pruebas que ya están comprobadas que funcionan.
y nosotros tenemos, cuando estamos experimentando sobre algo, trabajar en base a esos gold estándar para tener un comparativo. Por lo tanto, el segundo objetivo específico es comparar. ¿Qué vamos a comparar? El efecto de la fluidoterapia sobre la velocidad media, el flujo de la cerebral media y el gold estándar, en este caso, la variación de la presión de pulso en nuestro contexto, los pacientes de la unidad de cuidados neurocríticos. Ya tenemos dos escalones para llegar a nuestro objetivo. Ya tenemos entonces cuál es el efecto de la fluidoterapia en la velocidad de la cerebral media, comparación entre la fluidoterapia entre la cerebral media y el gold estándar. Entonces, ahora qué tenemos que hacer, nuestro goal, nuestro primary outcome fue mortalidad. Entonces, comparar los efectos sobre la mortalidad de la normalización de la velocidad de la onda cerebral de la cerebral media y de la variación de la presión de pulso, en nuestro contexto, la unidad de los pacientes neurocríticos. Son 3 escalones para llegar a nuestra meta, nuestro objetivo principal: evaluar el efecto de la fluidoterapia utilizando este método sobre la mortalidad en los pacientes neurocríticos. Una vez hayamos aplicado el método científico, hemos hecho una muy buena pregunta de investigación, desarrollado un objetivo principal bien estructurado y de él derivamos todos los pasos, los objetivos específicos para poder llegar a nuestra respuesta, pues tenemos aquí nuestro resultado final. Una muy bonita publicación, con una metodología adecuada, con unos objetivos claros y con una conclusión concreta. Realizar trabajos de investigación es un proceso, al igual que la medicina, es teoría y práctica. Praxia, noxia. Aquí les tengo unas recomendaciones para que puedan leer, para que puedan practicar. Esto no se aprende de la noche a la mañana, pero estos son los tips que yo les pude traer de toda mi experiencia en el área de investigación desde mi segundo año como estudiante de medicina. Estos son unos pequeños trucos que he aprendido con el tiempo y que se los comparto a ustedes para que vean que la investigación no es complicada, no es difícil, es realmente apasionante, pero como todo tiene sus truquitos. Y a veces lo que nos parece complicado no es complicado, sino que lo estamos viendo a través de un espejo sucio. Y muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo una pequeña reflexión. El camino al éxito no es fácil, pero es toda una aventura. Yo comencé al igual que ustedes, como estudiante de medicina, desde mi segundo año en la universidad, bajo innumerable cantidad de tutores, muchísima práctica, días buenos, días malos, días difíciles, muchísimos artículos rechazados, muchísimas peleas con mi tutor, muchos experimentos súper emocionantes, resultados positivos, resultados negativos, muchas vacaciones encerrado en el laboratorio alimentando ratas o tomando muestras de sangre en la emergencia del hospital. Y ahora soy especialista en cuidados críticos, he trabajado en muchos sitios a nivel mundial y gracias a Dios he tenido esa oportunidad y ha sido súper emocionante. Empezar un nuevo trabajo de investigación es súper emocionante, desarrollar la metodología y ver cómo todo eso que estás haciendo toma forma y puedes ver al final los resultados en gráficos, en números y luego pues el súper regalo como un hijo para ti cada una de las publicaciones que tienes. Eso es un proceso que lleva tiempo, se requiere mucho estudio, pero es súper emocionante todo el proceso, desde que nace la idea de un trabajo de investigación hasta que ves tu hermoso trabajo publicado en una revista científica. Muchas gracias por su atención. Espero todas sus preguntas, todas sus dudas para poder responderlas
Y nuevamente ha sido un honor estar aquí con ustedes para compartir este pedacito de conocimiento con todos ustedes. Muchísimas gracias.